Muy buenas tardes, quien les habla Yuslady Claudimar Contreras Delgado. Un cordial saludo para los jurados evaluadores. Licenciada Carol Ruiz, licenciado Edgar Sojo y doctora Soricar Ojeda. A continuación procederé a realizar la socialización del trabajo de revisión para optar al título en psicología titulado Alteraciones psicoafectivas en adolescentes masculinos entre 12 y 16 años víctimas de agresión sexual, como parte culminante del diplomado especializado en la psicología clínica infantojuvenil. Primeramente, en la Agencia de Defensa a ser desarrollada a continuación se encuentra con un total de 6 tópicos a desarrollar, constituidos por la contextualización de la situación planteada, la perspectiva teórica que lo sustenta, la metodología empleada, las consideraciones finales desarrolladas, las conclusiones obtenidas y una breve despedida. Ahora bien, al describir la situación debemos considerar que la agresión sexual es una situación incluso pandémica que afecta a un 20% de la población infantojuvenil mundial, cuya visibilización pobre y tratamiento incipiente se debe a los múltiples factores: estigmas sociales, cognisociales erróneas, ideas sobre la masculinidad o fuerza, y que tristemente tiene incidencia y repercusiones personales, sociales y familiares severas. En especial si pensamos que hasta un 80% de los victimarios son familiares y conocidos cercanos a las víctimas. En Venezuela las cifras de denuncias han aumentado significativamente en los últimos años, y ello genera gran preocupación. Si analizamos que la agresión y el abuso sexual en la infancia implica el 1 de cada 5 casos problemas a largo plazo, como problemas psicológicos severos, menor calidad de la vida, tendencias a la agresión o reclusión social, entre otras situaciones que repercuten en los individuos y la sociedad. Ante ello, la presente investigación Muy buenas tardes, quien les habla Yuslady Claudimar Contreras Delgado. Un cordial saludo para los jurados evaluadores. Licenciada Carol Ruiz, licenciado Edgar Sojo y doctora Soricar Ojeda. A continuación procederé a realizar la socialización del trabajo de revisión para optar al título en psicología titulado Alteraciones psicoafectivas en adolescentes masculinos entre 12 y 16 años víctimas de agresión sexual, como parte culminante del diplomado especializado en la psicología clínica infantojuvenil. Primeramente, en la Agencia de Defensa a ser desarrollada a continuación se encuentra con un total de 6 tópicos a desarrollar, constituidos por la contextualización de la situación planteada, la perspectiva teórica que lo sustenta, la metodología empleada, las consideraciones finales desarrolladas, las conclusiones obtenidas y una breve despedida. Ahora bien, al describir la situación debemos considerar que la agresión sexual es una situación incluso pandémica que afecta a un 20% de la población infantojuvenil mundial, cuya visibilización pobre y tratamiento incipiente se debe a los múltiples factores: estigmas sociales, cognisociales erróneas, ideas sobre la masculinidad o fuerza, y que tristemente tiene incidencia y repercusiones personales, sociales y familiares severas. En especial si pensamos que hasta un 80% de los victimarios son familiares y conocidos cercanos a las víctimas. En Venezuela las cifras de denuncias han aumentado significativamente en los últimos años,
y ello genera gran preocupación. Si analizamos que la agresión y el abuso sexual en la infancia implica el 1 de cada 5 casos, problemas a largo plazo, como problemas psicológicos severos, menor calidad de la vida, tendencias a la agresión o reclusión social, entre otras situaciones que repercuten en los individuos y la sociedad. Ante ello, la presente investigación planteó como objetivo describir la incidencia de alteraciones psicoafectivas en adolescentes masculinos entre 2 y 16 años, víctimas de agresión sexual, y a su vez para el logro de y a su vez para el logro de esta se consideraron 3 objetivos específicos que se centraron en determinar las alteraciones psicoafectivas en adolescentes, identificar los principales rasgos de alteración psicoafectiva y establecer la asociación entre el rol cultural y social del género con la agresión sexual en hombres, considerando que la investigación se vio limitada a hacer una evaluación técnico-reflexiva documental que se evaluó la situación de la agresión sexual en un grupo etario y de género concreto, masculinos entre 12 y 16 años, desde una perspectiva sociocultural de roles y psicopatológicos afectivos. Ya desde la perspectiva teórica, la investigación abordó un total de 4 subtemas relevantes considerando el tema desarrollado. Cambios afectivos y sociales en la adolescencia. Debido a la necesidad de describir la situación considerada normal de desarrollo adolescente en ámbitos como la afectividad y la vulnerabilidad de la etapa. Psicopatologías afectivas en la adolescencia enfocada en el trauma como agente principal denotamente. Se genera una asociación entre los trastornos afectivos más comunes en la adolescencia con el trauma, entendiéndose que no todo trastorno afectivo deriva de una situación específica, sino como una conjunción de factores, pero que hasta en un 60% de los casos una situación de vida sí se considera como detonante. Indicadores de las alteraciones de la psicoafectividad como respuesta al trauma de agresión sexual en víctimas adolescentes. Se hace un desglose de signos y síntomas principales más allá de los descritos en el DSM-5, considerando el comportamiento normal y la variabilización de este marco de cada individuo. Finalmente, cultura de rol de género y la recepción social de la agresión sexual en víctimas masculinas adolescentes como basamiento de la influencia de las situaciones de abuso sexual desde la perspectiva cultural, y porque en el caso de las víctimas masculinas existen mayores dificultades de identificación y abordaje de la violencia sexual, la influencia del medio social y las cogniciones culturales sobre los hechos, su visualización y criminalización de la víctima. Además, se realizó un breve acercamiento legal sobre el proceso que incluye el análisis de la Constitución Nacional y la LOCNA en atención a los derechos de los adolescentes a un crecimiento saludable, libre de la violencia y como acceso al tratamiento médico, asistencial y psicoterapéutico. En cuanto a la metodología empleada en la investigación, en esta se realizó bajo el enfoque cualitativo que previó una tipología de revisión de la literatura existente, es decir, que alude a datos secundarios mediante un diseño netamente documental en 4 fases. Respectivamente, recopilación de información en la que se hizo un paneo de la documentación, síntesis y análisis donde se seleccionó y contrastó la información obtenida, interpretación que permite el bosqueo de las primeras conclusiones y descripción de los hallazgos, donde finalmente se estructuran comparaciones y posturas personales en los datos obtenidos. En cuanto a las consideraciones finales bajo esta estructura,
pudieron identificarse un total de 3 autores relevantes cuyas investigaciones permitieron describir hallazgos significativos. Rainer del 2022 es una investigación institucional en la que se abordan aspectos de la influencia sociocultural en la percepción del abuso sexual masculino y las dogmas culturales que se imponen a la víctima, apoyando la concepción de que un medio social puede ser un catalizador positivo o negativo de la visibilización y el abordaje de casos, mientras que Cesola en el 2021 también una investigación institucional implica una relación entre el abuso en hombres y sus repercusiones sociales, psicológicas, familiares, etcétera, en la que se entiende cómo se genera una asociación cultural de la víctima como indicador o receptor de la violencia sexual y se culpa, minimizando oportunidades de tratamiento o resultados positivos tras los hechos. Y Bermites Brito y Vanegas en el 2016 vincula directamente el trauma con las secuelas documentales y cognitivas, su tratamiento y el factor familia-medio social, con el abordaje terapéutico, permitiendo ver al adolescente masculino como víctima vulnerable, en cuyo tratamiento puede participar afectivamente su medio sociofamiliar. Conclusiones. De todo lo anterior se derivan múltiples conclusiones, pero en áreas de identificar las más relevantes debemos indicar que la violencia sexual y la agresión sexual manifiesta que es una población masculina considerada una serie de manifestaciones muy particulares que pueden detonar no solo alteraciones de la emotividad, sino que son entendibles desde posturas más amplias de la relación afectiva, social, familiar y personal que pueden repercutir incluso en la adultez, y que el factor social y las presiones de este sobre las víctimas implica gran relevancia para su abordaje, así como existe una necesidad de establecer nuevos principios gestores de acercamiento técnico, investigativo y cultural sobre este problema planteado, a fin de facilitar la reincorporación y tratamiento de las víctimas de agresión sexual en cuanto al rol cultural y social de género masculino. Finalmente, deseo agradecer por su atención y recordarles que el abuso sexual es un crimen, que no se conoce de géneros ni entiende de edades. Es la manifestación del poder al que algunos creen que tienen derecho sobre la vida de otros. Es la incomprensible manifestación de la violencia, es en su más pura esencia, y como profesionales debemos ayudar a la víctima a salir de este ciclo que esa violencia genera, brindando herramientas de apoyo psicoterapéutico. Eso fue todo, muchas gracias.